El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Conocer cómo se descubre que hay una vida, un inmenso universo en el mundo microscópico, o sea, en el mundo que no es visible a los ojos de los hombres, y que revolucionó muchas cosas y que las sigue revolucionando en el descubrimiento de estos microorganismos que no siempre, pero que ya en mucha medida ha permitido descubrir muchas enfermedades, bacterias, virus, parásitos, hongos, y uno de los más peligrosos son los hongos. Parece mentira, pero es una situación que la mayoría de la gente hoy en día tiene muchos hongos, muchísimos. Y desgraciadamente estos hongos mimetizan enfermedades, generan toxinas y que pueden estar de alguna manera haciendo o presentando síntomas como si fueran enfermedades de otro tipo que no tienen nada que ver con la infección por hongos. Y esto cada vez se estudia más. Cuando yo estudié la carrera de medicina, una de las materias que se llama quirúrgica, introducción a la cirugía o a la quirúrgica, era enseñarnos cómo a la hora de hacer una operación o a la hora de hacer un procedimiento en donde se expongan los tejidos de las personas, teníamos que tener una limpieza muy profunda. Por ejemplo, para cirugía, pues tú entras con tus manos y agarras el cepillo y con todo se mueve con los pies. Con un pie haces que le caiga el champú y empiezas a tallar los dedos, luego cada dedo, por adelante, por atrás, hasta el codo. Y luego con el otro pie cae el agua, te remojas en la mano, quitas el jabón. No lo puedes hacer así, lo tienes que tener hacia arriba. Y luego la otra. Y viceversa, otra vez vuelves a limpiar de la punta de las uñas hasta la mitad del antebrazo. Y luego la última, otra vez una limpieza de las uñas hasta la muñeca, 3 veces. Al menos en mi tiempo así se hacía, no sé hoy
se haya cambiado un poquito la técnica, pero la idea era porque precisamente cuando uno opera, cuando uno abre, pues expone el tejido a estos microorganismos. Entonces, el ambiente en donde se opera, que son los quirófanos, tiene que tener una limpieza, una pulcritud, un cuidado muy importante para evitar que haya contaminación y consecuencias de infecciones que pueden poner en peligro la vida de la persona. Esto, de alguna manera, es lo que hoy nos presenta la palabra de Dios. En el Salmo nos dice precisamente que necesita ser creado un corazón puro, un corazón limpio. Y aunque en el tiempo de los judíos había ritos para purificarse, pero no era completo, aparte de que había una mala interpretación de la ley, cada quien hacía las cosas o interpretaba como se le pegara la gana, y aparte doblaban o mentían o manejaban leyes humanas que anulaban las leyes de Dios, de la caridad, del amor, los principios fundamentales. Entonces, esto durante muchos siglos se fue viviendo y era un estira y afloja. Y esto lo vemos entonces que en el profeta Jeremías habla precisamente que va a renovar, va a hacer una nueva alianza, ya no como la que está, que es imperfecta, haciendo alusión a la pureza, que permitía muchas infecciones espirituales, muchos bichos, que son el pecado, que afectaban al pueblo judío, que afectaban a los judíos en forma de comunidad y en forma individual. Y entonces dice que se va a hacer una nueva alianza. Pero para poder realizar una nueva alianza, primero tiene que haber una gran limpieza, una gran purificación, para que lo que nosotros no podemos hacer, venga ese cirujano que viene a limpiar, a purificar todas las manchas que venimos cargando. Y ese obviamente es nuestro Señor Jesucristo, que lo va a realizar a través de un proceso de purificación, que va a vivir Él, no porque Él lo necesite, sino como hombre asume todas las infecciones espirituales, o sea, todo el pecado, para entrar en el proceso de purificación a través de su pasión, muerte y resurrección. Y solamente Él puede crear en nosotros ese corazón puro. No quiere decir que no vamos a regarla o pecar, pero quiere decir que siempre que estemos con Él y busquemos estar al servicio de Él y nos arrepentamos, podemos estar continuamente siendo purificados, siendo limpios por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y esta ley que lo hablamos creo la semana pasada, es una ley que desgraciadamente nadie podía cumplir. Y yo les ponía el ejemplo de un globo, de esos globos grandes tipo salchicha, grande, y que con un plumón lo dividimos los preceptos que tenía la ley judía, 600 y tantos preceptos. Entonces, por cada precepto que tú no cumplieras, tenías que picarlo con un alfiler. Es una comparación. Entonces, imagínate que tú cumples 612 preceptos, pero solamente uno y pequeño no lo cumples. Tú pinchas ese globo y todos los demás preceptos también se rompen, también son afectados. Ese era el bloque de la ley. Entonces nadie era perfecto, nadie podía estar cumpliendo completamente esa ley, sino hasta la persona de Jesús, que Él viene a dar plenitud a esta ley y a dar una nueva ley. Ya no es una ley de cumplimiento, es una ley de amor. Es una ley que se va a manifestar en el sacrificio que Jesús hace en la cruz por ti y por mí. Y esto, en la medida en que nosotros lo profundizamos, lo meditamos y lo vivimos, va a ser grabada en nuestro corazón. Cuando decimos en nuestro corazón, no hablo de la emoción, hablo de la voluntad, hablo de la decisión de cómo hacer las cosas. ¿Las hago ahora por Dios o las sigo haciendo por mí o por lo que yo quiero, pienso o deseo? Entonces ya no es una ley simplemente externa de cumplir actos, sino es una ley que afecta mi voluntad, que afecta mi intención, que afecta el hecho de hacerlo no porque tenga ganas o no tenga ganas, o porque tengo coraje, no tengo coraje, o porque siento bonito, no siento bonito, sino que va a afectar
por el amor que Dios me da, por esa manifestación de su amor, que es cuando va a quedar grabada en el corazón de las personas. Desgraciadamente, a pesar de esto, hay muchas personas que no han dejado que Dios grabe su ley de amor en sus corazones. Y es precisamente lo que la iglesia, con todas sus miserias, pero al menos es la tarea de la iglesia en la evangelización, ir grabando el corazón de las personas. Hay gente que viene a misa o que participa, pero no está grabada esa ley. O sea, no se ha profundizado. Porque no basta solamente decir, sí, Señor, creo en ti, sí, Señor. El mismo Pedro, lo vemos en el Evangelio, va a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, que unos eres este, el otro. Y ustedes, y Pedro, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Y es precisamente esta manifestación en donde Pedro se le reconoce, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, que esto no te lo ha revelado nadie sino mi Padre que está en los cielos. Y da esta autoridad en donde los poderes del infierno no van a prevalecer, y da la autoridad para atar y desatar. Y es cuando empieza a hablar Jesús de ese proceso de purificación, que tiene que ser entregado a las autoridades, va a ser crucificado, va a morir y va a resucitar. Pedro acababa de proclamar a Jesús Mesías, pero todavía no tenía el corazón grabado con la ley del amor. Y por eso humanamente actuamos muchas veces así. Hay que no sufra, hay que le vaya bien, hay que arreglarle la vida. No, muchas veces en la ley del amor hay que padecer, hay que sufrir. Y esto, pues el que nunca ha amado, pues no entiende esto, porque tal vez nunca fue amado. Y por eso la marca más importante es el amor de Dios por nosotros. Después lo va a entender Pedro, y después va a entregar su propia vida por esta ley del amor. Pero en este momento Pedro no lo está entendiendo. Señor, esto a ti no te debe de pasar, no permita esto, Dios. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque, fíjense en dónde entra la ley grabada en el corazón. Dice, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios. Acaba de proclamar a Jesús como su Dios, como el Hijo de Dios, pero su pensamiento todavía no estaba grabado. Su corazón tenía que vivirse el proceso de la pasión, de la muerte, de la resurrección, que es precisamente lo que vivimos a través del santo sacrificio de la misa. Dejarnos marcar el corazón para que mi forma de pensar, esa nueva ley, ya no sea desde mi querer, desde mi humana voluntad, sino desde la voluntad de Dios, de lo que Dios nos está pidiendo. Por eso cuando entendemos lo que dice el Salmo, crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. Yo puedo querer hacer la voluntad de Dios, yo puedo pensar que lo voy a hacer, pero si no vivo ese proceso de purificación, las bacterias, bichos, hongos y parásitos espirituales, que es todo lo que nos ha tomado el control y nos ha llevado a actuar en el egoísmo, en la mentira, en la pasión desenfrenada, en el materialismo y en otras situaciones, pues no podemos. ¿Cuántos de nosotros hemos querido dejar algún vicio o algún pecado que pues forma parte de nosotros porque lo hemos permitido? Y no podemos. Solamente donde el Señor sana, perdona, purifica, y donde nosotros nos humillamos y le presentamos el arrepentimiento, el corazón contrito, o sea, roto, destrozado por nuestros pecados, con el dolor de haber fallado, para que se pueda entonces renovar mi mente, renovar mi cuerpo, renovar mi espíritu, creando un espíritu nuevo para poder cumplir los mandamientos. ¿Por qué no los estamos cumpliendo? Porque no hemos sido renovados en el espíritu, porque no tenemos verdaderamente la ley grabada. Buscamos a Dios porque tenemos broncas,
Buscamos a Dios porque tengo una necesidad, pero no buscamos a Dios para que sea el centro de nuestras vidas. Y entonces es cuando pues viene ese cortocircuito en lo que creemos que hacemos para Dios y con Dios y lo que verdaderamente estamos haciendo. Entonces, cuando no entendemos este cortocircuito, decir, yo voy a misa, yo rezo, yo esto, pero entonces, ¿por qué no tengo la paz? Muy sencillo, porque tu forma de pensar no es la de Dios, es la tuya. Por eso Jesús nos aclara cómo se renueva verdaderamente un corazón. Cuando vamos trabajando en hacer lo que Dios nos pida, no en lo que, incluso si lo vemos humanamente, lo que está haciendo Pedro es amor por su maestro, ¿sí o no? Lo está protegiendo. Y Jesús nos hace ver que no siempre proteger es la voluntad de Dios, sino que se tiene que vivir un proceso de purificación. Aquí el proceso de purificación era para toda la humanidad. Y a veces el proceso de purificación de un ser querido que está sufriendo es necesario para que se dé cuenta de la infección, se dé cuenta que no está bien algo y que necesita empezar a vivir un proceso de transformación, de renovación, para poder llegar a tener el pensamiento, o al menos buscar agradar a Dios en todo lo que hagamos. No solamente, repito, en lo que me conviene o en lo que quiero, sino en lo que se debe. Dice, entonces, crea en mí un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. Y viene, pues obviamente, la súplica, no me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Es de un corazón que se reconoce pecador. Entonces, el que reconoce su pecado y pide ayuda, Dios le ayuda. Pero el que no reconoce pecado y pide ayuda, pues aunque te dé Dios la ayuda, tú no lo dejas, porque tu corazón está infectado, está lleno de podredumbre, de pecado. Devuélveme tu salvación, que regocija, mantén en mí un alma generosa. Y una de las cosas que nos va a ayudar es la enseñanza. Ahora que estoy dando estas pláticas allá en Estados Unidos y ya terminé el primer módulo y se les entregaron unas preguntas, no es porque les fuera a hacer un examen, les dije, ya tienen, di el escrito, les di las preguntas, le digo, contéstenlas y después enséñenlas. ¿Por qué? Porque cuando cuando vemos o oímos, se nos queda a lo mejor un 5%, pero si lo repasamos, aumenta. Y si aparte de repasar, lo enseñamos, lo compartimos, pues la enseñanza es muchísimo más, queda más grabada. Y me dio risa uno de los dos grupos, que cuando empecé a hacer las preguntas, no hicieron nada. Le digo, bueno, vamos a seguir. No es porque es un examen, la idea es que ustedes refuercen a través de lo que están haciendo, enseñando, pero porque estás tratando de vivirlo. Hay gente que enseña pero no lo vive. Y está bien, hay que hablar con la verdad y enseñar la verdad. Pero cuando uno trata de vivirlo y lo enseña, se refuerza ese proceso, se refuerza esa acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento. Y un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. Si ponen atención en la misa, hay un momento al inicio en donde se nos invita a un corazón contrito, que es, Señor, pequé, perdóname. Yo confieso ante Dios y ante ustedes que he pecado de pensamiento. Pero lo hacemos así como ya. Y no nos preparamos espiritualmente para ese momento, para que después venga el sacrificio, el ofrecimiento,
que es lo que he tratado de estar enfatizando en cada misa, que en el momento de la ofrenda ustedes presentan ya su petición, pero ya con un corazón contrito, humillado, y si está confesado, muchísimo mejor, para poder alcanzar precisamente esa bendición, esa acción que tanto le estamos pidiendo a Dios nuestro Señor y que Él quiere manifestar a través de que no rompamos la alianza. Gracias a Dios ya no es como el Antiguo Testamento, porque si no, pues ¿quién se salva? Nadie. Pero con la misericordia de Dios y el santo sacrificio será una alianza que entra, dice, esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. ¿En qué consiste todo esto? Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Esa es la ley grabada. Sentirte amado, protegido, corregido también, llamado la atención, pero sobre todo amado y perdonado si hay ese arrepentimiento sincero. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y pues ya esta madurez o este crecimiento en donde dice, ya nadie tendrá que ser instruido a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas. ¿Cuándo es que más podemos llegar al conocimiento de Dios? A través de su misericordia. Y esto es un ejercicio muy simple. Todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, desde pensamientos, palabras, acciones y omisiones, dañando a tantas personas. ¿Quién de esas personas pudiera perdonarte y volver a creer en ti como lo hace Dios? Entonces, solamente desde la misericordia podemos encontrar a nuestro Dios y vivirlo en esa renovación, en ese corazón puro, no por nosotros, sino por Dios, y empezar a tener grabado la forma de pensar de Dios nuestro Señor. Tan sencillo como los mandamientos, como las obras de misericordia, evitar o luchar contra los pecados capitales, etcétera, etcétera. Pidamos por nuestra iglesia, pidamos por nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro arzobispo, nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, por cada uno de ustedes, de nosotros, para que verdaderamente sea grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y hasta en nuestro cuerpo el amor de Dios y poder vivir de acuerdo a su divina voluntad. Hagamos un momento de silencio. Padre del cielo, te presentamos nuestro corazón. Danos el don del arrepentimiento. Danos el don del dolor por nuestras faltas. Danos, Señor, el corazón contrito, para que así a través de este santo sacrificio sea grabado en nosotros el verdadero amor y la verdadera ley. Y te presento todos los corazones de tus hijos aquí presentes, de todos aquellos que han pedido oración y les hemos prometido orar, y de nuestros hermanos a través de los medios.